ti. Trae sanidad, trae libertad, vos sois salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Oh, 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 oh. Danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Río de vida está brotando en mi interior. Fluye aquí. Es el río del Señor que nace en su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Oh, 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 oh. En el río de Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Dale un aplauso al Señor. Y seguimos de fiesta en este año nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Con mi corazón de adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad, mensaje en ti es mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré.
verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Te alabamos, Jesús. Tú eres todopoderoso, Señor. Gloria a ti, Rey. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te alabamos, Jesús. Gloria a ti, Rey. Cerra tus ojos y seguimos en comunión con el Señor. Gloria a ti, Rey. Te alabamos, Jesús. Tú eres digno de recibir toda nuestra alabanza, toda nuestra gratitud, Jesús. Nada que te pueda sorprender.
decirle al Señor: nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada, Jesús, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, decirle al Señor: impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Una vez más, decirle al Señor: digno eternamente, digno, no te canses, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Nuevamente diré: eres digno eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Decirle al Señor: escucha la adoración, déjate ministrar en este momento. Este año nuevo que ha comenzado, el Señor tiene regalos preparados para tu vida. No es casualidad que en este primer domingo seas vos el que esté en este lugar. Quizás pasaba por tu cabeza no venir, no congregarte, en estar tranquilo en una pileta en tu casa tomando unos tererés, pero el Señor te ha motivado, el Espíritu Santo te motivó a que estés en este lugar. Y eso significa que Él quiera decirte algo a tu corazón. Él quiere hablarte a tu corazón con esta palabra que se va a ministrar hoy, con las canciones, con las oraciones. ¿Cómo no dejarnos ministrar? ¿Cómo no venir y agradecerle al Señor todo lo que hizo el año pasado en nuestras vidas? Es un día que es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es un día que Jesús, atrae
Le damos gracias al Señor por todas las cosas que Él ha hecho, amén. Amén. Gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra. El primer domingo de este año. Gloria a Jesús. Verdaderamente me siento muy privilegiada por este momento. Y esta palabra el Señor me la dio la última guardia que tuve. El 29 estaba justo a la madrugada, estaba leyendo la palabra y el Señor me habló. Y me habló bien fuerte, así que quiero compartirla con ustedes, ¿sí? Vamos a orar para que sea Dios dándonos sabiduría y entendimiento y que Él ponga las palabras que ustedes necesitan escuchar a través del Espíritu Santo puedan ser entendidas. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tu Espíritu Santo nos conmueve, Señor, porque eres tú el que obras, Señor. Porque nosotros somos tus hijos gracias a que vos has puesto tus ojos sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo sea dándonos discernimiento, tanto a mí para transmitir, Señor, esta palabra, como a cada una de las personas que están en este lugar para entender el mensaje que tú quieres dar, Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mi vida. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu inmundo que quiere venir a entrometerse y a oponerse para que el mensaje pueda ser emitido eficazmente, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea obrando para que en este tiempo que se va a hablar tu palabra seas tú, Señor, tomando dominio y control de nuestras mentes, nuestros corazones, de los aparatos electrónicos, Señor, en el nombre de Jesús, de las redes, en el nombre de Jesús, aún, Señor, de los animales, Señor, que están alrededor, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú obres y utilices las ondas sonoras para que llegue este mensaje a donde tú quieras, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por todo, Rey. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer en el libro de Marcos. No, perdón, en Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 21. Gloria a Jesús. Libro de Marcos. Perdón, Hechos. Hechos 9 del 1 al 21. Conversión de Saulo. Qué palabra esta. Gloria a Jesús. Hechos 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, cobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo: este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. Hasta ahí nomás. ¡Wow! ¡Qué terrible milagro!, ¿verdad? Este Saulo, que dice el versículo 1, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Un hombre que perseguía a la iglesia. Un hombre que se dedicaba a conspirar en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios. Fíjense en la estrategia y las cosas que hacía. Fue a pedir cartas. ¿Para qué? Para que si encontraba alguno de los hijos de Dios, los pueda capturar y meterlos presos. ¿Sí? Un hombre movido a maldad, podemos decir, un hombre movido con esa maldad que tenía en su corazón, ese sentimiento que hacía que se enoje cuando veía un hijo de Dios. ¿Cuántas personas sienten que hay personas que cuando los ven se enojan solamente con verlos? ¿No? Solo porque somos hijos de Dios. Hay muchas personas que con vernos ya se enojan. Bueno, Saulo tenía este sentimiento contra los hijos de Dios. No los podía ver. Y si los veía, ¿qué hacía? Los capturaba y los metía presos. Entonces, lo que yo quiero enfocarme, el versículo en el que me quiero enfocar, es en el 4, del 4 al 7. En donde dice, escuchen bien esto: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, ¿por qué estaba temblando? Porque reconoció que era Dios a quien él estaba persiguiendo.
Él temblando y temeroso, ¿qué hizo? Le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y el versículo 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces no solo Saulo escuchó la voz, sino que los que estaban ahí, habían testigos de esta voz. Saulo no estaba solo, habían testigos de esta voz, de este llamado a Saulo en el camino. Recordemos que Saulo estaba enojadísimo con los hijos de Dios. Sin embargo, el padre de estos hijos lo encuentra y le dice: ¿por qué me persigue? Porque no lo estaba persiguiendo a los cristianos, lo estaba persiguiendo a Cristo. Porque nosotros somos hijos de Dios. El que se mete con los hijos de Dios no se está metiendo con los hijos solamente, se está metiendo con el Padre. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos que lo detiene una voz, que la escuchan otras personas que estaban con él. Saulo escucha la voz de Dios. ¿Qué hace Saulo? ¿Se enoja? Se asusta. Porque dice: temeroso y temblando, le pregunta: ¿qué quieres, Señor? Reconociendo un poder. Reconociendo este poder de Dios, le pregunta: Señor, ¿qué quieres? Y Dios le da una orden a Saulo. Le dice: entra en la ciudad y ahí te van a decir qué es lo que tenés que hacer. Imagínense cómo se encontraba Saulo para obedecer esa voz. Porque imagínense ustedes que Saulo era un hombre bastante testarudo, ¿no? Era un hombre bastante duro. Sin embargo, Saulo estaba con miedo. Primera vez que a Saulo le agarraba miedo porque estaba frente al Padre. Escucha la voz. No solamente la escucha, sino que ejecuta la orden que esta voz le da. Lo ayudan y lo llevan a esta ciudad. Más adelante, en el versículo 10 al 16, la palabra de Dios dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha a buscar en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino de donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Entonces tenemos a otra persona que escucha la orden de Dios. ¿Quién es? Ananías.
un hombre ungido de Dios, que en visión Dios le dice: Ananías, anda a tal lugar. Y Ananías, ¿qué hace Ananías? Sí, Señor, ahí voy. No. ¿Qué hizo Ananías? Ananías era un hombre prudente, sabio y prudente. Señor, escucha, asesoró, lo quiso asesorar al Señor. Escuché de ese hombre. Pero el Señor, que todo lo sabe, todo lo puede, le dijo: ve. Y le aclaró a Ananías por qué tenía que ir. Era necesario que Ananías escuche lo que Dios iba a hacer con este varón. Este varón que era tan peligroso para el pueblo de Dios. Segunda persona que escucha la voz de Dios en este relato. Luego, desde el versículo 17 al 19, ahí leímos que Ananías va hasta la casa de Judas, pone sus manos sobre Saulo, y dice el versículo 18 que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí tenemos otro hombre que escucha la voz de Dios a través de un siervo de Dios. Él es Saulo. Saulo escucha la palabra de Dios a través de Ananías. Entonces, fíjense en qué importante es tener el oído sensible a la voz de Dios. Aún siendo una persona peligrosa, o siendo peligrosa para el reino de Dios, siendo un testarudo, siendo un peligro, siendo violento, siendo como era Saulo, lo importante que le fue a Saulo escuchar la palabra de Dios. Y ahora vamos a la parte de Ananías, siendo una persona que estaba como nosotros, que congregamos, que estamos cerca de la presencia de Dios. Qué importante es para nosotros escuchar la voz de Dios. Pero no solamente escuchar la voz de Dios, sino también ejecutar las órdenes de Dios. No solo escucharlas y quedarme sentado, sino actuar en fe. Porque era peligroso para Ananías ir hasta donde estaba Saulo. Pero él actuó en fe, cumpliendo con la palabra que Dios le estaba dando. Andá a ese lugar porque yo elegí a ese hombre. Entonces dijimos que escuchó Saulo la voz de Dios, escuchó a Ananías, luego Ananías habla la palabra de Dios a Saulo y Saulo recobra la vista, ¿sí? ¿Por qué Saulo recobra la vista? Porque hubo un hombre que hizo lo que Dios le dijo que haga. Si ese hombre no lo hacía, no sabemos si Saulo iba a recobrar la vista, porque Dios ya le había mostrado a Saulo en oración y ayuno, porque él no comió nada durante esos días, estaba en ayuno y oración, impactado por la experiencia con Dios que había tenido durante 3 días, dice la palabra, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, y había entonces Damasco el discípulo. Entonces Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía a nadie, llevándole a Damasco. Dice el versículo 9, donde estuvo 3 días sin beber y no comió, sin ver, y no comió ni bebió. 3 días de ayuno total. 3 días de ayuno total. Y Dios ahí le había mostrado que iba a venir Ananías a orar para que él recobre la vista. Qué importante la escucha de Ananías y la acción de Ananías. Entonces, escuchar no es solamente que entra por un oído y sale por el otro. Tenemos que escuchar y ejecutar la palabra de Dios. Esa palabra que nos es dada,
tiene que ser puesta en obra. Más adelante vamos a ver en este capítulo, si ustedes lo siguen leyendo, que Saulo recibe muchos rumores de muerte. En Damasco, los judíos no creían que él se había convertido al evangelio y lo querían matar. Entonces, los discípulos lo sacan de Damasco y lo llevan a Jerusalén. En Jerusalén, él seguía hablando del evangelio y los griegos estaban enfurecidos. Y dice la palabra de Dios que conspiraban con matarle, los griegos. Este hombre Saulo, si nosotros estudiamos la palabra, vamos a ver que fue un misionero, que se convirtió en un escritor, que fue el fundador de iglesias, que era evangelista, estratega. Un evangelista estratega, porque primero empezaba por la sinagoga, y cuando se enojaban los de la sinagoga, iba a los gentiles. Ustedes si leen la palabra de Dios van a ver, estrategia tenía este hombre. Fue un hombre ungido por Dios, uno de los hombres más llamativos de la palabra de Dios, de una conversión impresionante, porque la conversión de Saulo fue muy impresionante, fue impactante. Un hombre que escuchó la voz de Dios. ¿Cuál fue el secreto de Pablo? De todo el ministerio, de todas las cosas que le sucedieron a él. ¿Cuál fue el secreto? El secreto fue el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Pablo, a pesar de todo lo que él era, cuando se encontró con el maestro, su corazón fue dócil a la voz de Dios. Docilidad, tuvo docilidad. Cuando se encontró con Dios, se quebró su orgullo. El encuentro personal con Dios quebranta nuestro orgullo, quebranta nuestros planes, quebranta nuestro yo. El encuentro personal con Dios se tiene que ver que sucede algo con nuestro yo para darnos cuenta que una persona verdaderamente tiene un encuentro personal con Dios. Es muy evidente. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, es muy evidente, porque es una transformación total en su vida. Pasa algo que quebranta y uno se da cuenta, percibe, el Espíritu Santo te hace percibir cuánto de esa persona ha entregado a Dios y cuánto no. Porque es como que la pared se derrumba. Lo que la persona tiene, las ideas y todo el yo que tiene esa persona, se quebranta cuando viene Cristo a nuestras vidas. Lo que le pasó a Saulo. Y entonces el corazón queda dócil para ser trabajado por la persona del Espíritu Santo. Y de esa manera podemos escuchar la voz de Dios y ejecutar las órdenes que Jesucristo nos da, que Dios nos da. Amén. Docilidad. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo 18:3 que si no somos como niños, ¿qué pasa? No entraremos en el reino de los cielos. ¿Cuáles son las características que tienen los niños? Son dóciles. Aprenden enseguida. Uno le dice las cosas y aprenden enseguida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. A algunos les cuesta un poquito más que a otros. Algunos se hacen lo vivo y no quieren aprender. Pero
Cuando uno les enseña, ellos tienen la capacidad de entender enseguida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestros corazones, que seamos dóciles a su palabra. Porque si no somos dóciles, no vamos a ¿qué? A entrar en el reino de los cielos. Bien, entonces dijimos, no solo oír, sino también ¿qué? Obedecer, hacer, ejecutar acciones. Hay una persona que también estaba en la palabra de Dios, allí en el libro de Marcos 5, el versículo 36, Jairo. Rumores de muerte, así como Saulo. Rumores de muerte. Alrededor todo mal. Estaban llorando a su hija. La estaban velando ya, porque su hija estaba muerta. Él había ido corriendo a buscar a Jesucristo, pero su hija ya estaba muerta. Entonces los demás le dijeron, no, ya está muerta. No lo busques a Jesús, porque tu hija ya murió. Sin embargo, en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 36, el Señor Jesús dice que oyó lo que decían y le dijo unas palabras tan hermosas a Jairo. Le dijo, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. 4 palabras. Libro de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Jairo escuchó la voz de Jesús. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué pasó? Sucedió un milagro impresionante. Esa niña resucitó. Todos estaban velando a su hija. Pero sin embargo, Jairo escuchó la voz de Jesucristo diciéndole, no temas, Jairo, solamente cree. ¿Qué haríamos nosotros en ese lugar? ¿Estaríamos tranquilos? Bueno, sí, está bien, no temo. No, nos volvemos locos, ¿no? Qué situación más terrible la de Jairo. Pero él escuchó la voz. No temas, solamente cree. Y esa niña que estaba muerta, más adelante la palabra de Dios dice que Jesús la llama de una manera muy peculiar. Le dice Talita cumí, y eso significa, a ti te digo, niña, levántate. Y esa niña abrió los ojos y se levantó. Y hay algo muy lindo ahí, que Jesús les dijo, esto que pasó acá no lo tiene que saber nadie más que los que estamos acá. Fíjense en la humildad que tenía Dios, que tenía Jesús, el Hijo de Dios. Solamente lo tienen que saber las personas que están acá. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, el Señor me dio una terrible palabra para mi vida. Impresionante. Esas que voy a decir, parece una película norteamericana. Hablaba de internet, hablaba de un montón de cosas que nosotros en casa no teníamos ni idea de lo que era. O sea, sabíamos lo que era y sabíamos que era muy caro tener internet. En aquel tiempo, que recién se abría 4x4 en Punta Alta. Bueno, muy difícil. Dios, estoy segura que Dios te dio una palabra en algún momento a vos. Porque Dios siempre nos da palabra. Ya sea por un profeta o a través de su palabra, que es la única profecía, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios siempre está dándonos palabra. Ahora, vivimos en un mundo que murmura muerte,
Vivimos en un mundo que murmura tristeza, en un mundo que está en continuo velorio, porque cada vez se mueren valores, cada vez se mueren las relaciones familiares, los matrimonios, las relaciones con los hijos. Se muere la fidelidad, se muere la lealtad. En el trabajo se muere el compañerismo, se mueren los buenos gestos, la gratitud hacia la otra persona que está con vos. Se mueren situaciones hermosas que pueden pasar en nuestras vidas, la familia. Se pierden trabajos, la gente no quiere trabajar porque siente que no le están pagando como corresponde. Vivimos en un mundo que va y va a seguir cada vez, porque es bíblico, va a seguir cada vez peor. Pero los hijos de Dios, que sabemos que está escrito que va a ir de mal en peor, tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la voz que vos estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que te está murmurando el enemigo? ¿Estás escuchando eso que te dice que no servís? Te puede estar diciendo que no sos apto para el lugar en el que estás. El enemigo te puede estar diciendo que vos no valés. Al final sos mal padre, sos mala madre. El enemigo te puede estar murmurando muchas cosas. Te puede estar diciendo tus hijos están perdidos. Olvídate, no te esfuerces. El enemigo puede estar murmurándote pensamientos de suicidio. El enemigo te puede estar murmurando tantas cosas. Pero vos que sos un hijo de Dios, tenés que estar atento a la voz de Dios. Vos que sos una hija de Dios, tenés que estar atenta a la voz de Dios. Mis primeros años de carrera naval, bueno, ahora entramos en el año número 16. No son muchos, pero son. Los primeros años yo era un flancito. No podía escuchar nada que me hacía mal, todo me hacía mal. Hasta que el Señor trató conmigo, el Señor tuvo que tratar conmigo para que yo deje de escuchar las cosas que no tenía que escuchar. Y entender que Él me quería en ese lugar. Después de 10 años pude entender, dado a los frutos, entendí cuál era el llamado. Y hoy el Señor está cumpliendo esa palabra, esa promesa que me dio. En un año de pandemia, en que todos los vuelos estaban cerrados, el Señor en un momento específico necesitaba tenerme en un país sudamericano, limítrofe con el nuestro, y Él puso los pies de esta sierva en ese lugar. En medio de la vorágine laboral que estábamos teniendo, se me autorizó a poder ir a ese lugar. ¿Ustedes creen que fue porque tengo una sonrisa bonita? No. Fue porque el Espíritu Santo de Dios obró en la vida de las personas que tenía que obrar para que yo esté en aquel lugar. Y había un propósito. Y lo que voy a decir ahora, quiero que se lo acuerden, porque el año es largo. Y el Señor va a hacer un milagro. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer un milagro en sus vidas? Ese mismo Dios que me dio esa palabra hace más de 15 años atrás, hace 30 años atrás, no, ¿cuántos años atrás fue? 2021,
En el año 2021 el Señor me da esta palabra. No, perdón, en el año 2001. En el año 2001 el Señor me da esta palabra. Y hasta hace no muy poco tiempo nosotros hemos recuperado todo lo que invertimos. No dejes de invertir para la obra de Dios, porque si Dios te da un llamado, si vos escuchaste el llamado de Dios, va a requerir de que ese ejecutar ese servicio tengas que invertir tiempo, tengas que invertir ganas. Te vas a cansar, pero te vas a cansar de una manera sobrenatural. Tu cuerpo va a estar cansado, pero tu espíritu va a sentir la gloria misma del Señor. Amén. No dejes de hacer las cosas que Dios te dice que hagas. No importa si tu bolsillo no hay una moneda, el Señor va a depositar dólares. No importa si vos decís, no, pero yo no tengo la capacidad cognitiva para hacer esto. El Señor te va a dar de una manera sobrenatural. Va a poner las personas. El Señor va a habilitar locales. El Señor va a moverte. Hay sonidos. El Señor trae a mi mente ahora que hay sonidos nuevos que te va a regalar. Sonidos nuevos que conectan a las personas con lo celestial. El Señor es el que te dio el llamado y Él va a darte todo lo que vos necesitas en tanto y en cuanto vos escuches su voz y la cumplas. No importa lo que haya sido, no importa, hay un llamado para nuestras vidas y hay que ejecutarlo. Y los tiempos transcurridos son los procesos que vos necesitabas para ejecutarlo en el ahora. Hay tiempos y procesos que son largos, pero hay tiempos y procesos que son cortos. No sé cuál sea el tiempo y el proceso tuyo, pero si Dios te dio una palabra, movete. No te quedes, que no te entre por acá y te salga por acá. Que te entre por acá y que haga algo en tu cuerpo. Que se mueva tu cuerpo para el llamado. Que tu cuerpo se mueva al llamado. Decirle a que está a tu lado. Que tu cuerpo se mueva hacia donde Dios te dijo que te tenías que mover. Porque si vos te quedás ahí, ese llamado no se va a ejecutar. Porque el llamado es para vos, es personal. El llamado era para Saulo. Y Dios llamó a Ananías. Dios no se va a cansar de llamarte. Pero si hoy estás acá escuchando esta palabra, es porque Dios te está diciendo algo. Hay un llamado. Vos estás destinado y destinada para hacer una función, para cumplir una función en el pueblo de Dios. No sé si es dentro de la iglesia, no sé si es fuera de las paredes de la iglesia, pero que Dios te está llamando, te está llamando. Y tenés que ejecutarlo. Al llamado hay que ejecutarlo. Si ustedes leen todo lo que sucedió con Saulo, es terrible. Terrible. Lo que sucedió con Jairo es terrible. ¿Cuántas vidas hay alrededor tuyo que tienen que resucitar? ¿Cuántas iglesias hay que necesitan de que vos te muevas? Porque hay en tu vida una capacidad específica de parte de Dios que no se queda en estas cuatro paredes, aleluya. Hay en tu vida una capacidad específica que trasciende las paredes,
que trasciende el distrito de Coronel Rosales, que trasciende la provincia de Buenos Aires, que trasciende la República Argentina, que trasciende los límites, las fronteras, que trasciende los océanos. En tu vida hay un llamado sobrenatural. Y ese llamado se va a llevar a cabo en tanto y en cuanto vos dejes de quedarte quieto y te muevas y ejecutes lo que Dios te está diciendo que hagas. Puede ser algo loco, que no lo escuchaste nunca en tu vida. Puede ser una orden que vos decís: Señor, yo no estoy apto para hacer esto. Pero si Dios te lo está diciendo, hacelo en fe. Si vos estás escuchando la voz de Dios, movete en fe. No escuches a los demás. No escuches al resto. Habla con tu pastor, habla con tu líder y decirle: pastor, yo siento esto. Siento que tengo que hacer esto. Y tu pastor, ungido por Dios, va a hablar, va a orar por tu vida y te va a decir: ¿qué le vas a decir? Muévete, dice el pastor. Hay que moverse. Hay que moverse. El año pasado, antes de arrancar a trabajar, estábamos orando con mi esposo y tuve una visión. Me vi parada frente a un océano. Vieron que nosotros conocemos el olor del océano, ¿no? El olor del agua, el mar. Es un olor característico que tiene. Y me vi parada frente a un océano que no le conocía el olor, ni que tampoco le conocía el color. Y yo no conocía esa tierra, estaba así. ¿Y sabes qué me dijo el Señor ahí? Me dijo: boga mar adentro. Yo escuché esa orden: boga mar adentro. Y yo lo veía tan grande, decía: me voy a ahogar. En la visión decía: es gigante este océano. El Señor me decía: boga mar adentro. Y yo entendí que el Señor me estaba diciendo que aunque yo no sepa qué es lo que me espera allá, yo tengo que escuchar su voz y avanzar. Porque Él es el que provee. Él es el que abre las puertas sobrenaturalmente para que vos cumplas su llamado. El mundo te va a decir que no. Lo primero que vas a escuchar de las personas que más querés muchas veces es: no vas a poder. Las personas más cercanas muchas veces van a decirte: no vas a poder, porque humanamente no lo vas a poder hacer. Es verdad, humanamente no lo vas a poder hacer. Lo vas a poder hacer en fe, lo vas a poder hacer porque hay un llamado para tu vida que no se da por el presupuesto que vos tengas en tu bolsillo, no se da por la capacidad cognitiva que vos tengas, que no se va a dar por cómo vos sepas o no hablar, que no se va a dar por la imagen que vos tengas, que no se va a dar por la ropa, por los zapatos, que no se va a dar por nada de eso. Hay un llamado para tu vida específico de parte de Dios que se va a dar de la manera que Él quiere, que es sobrenaturalmente, porque es la única evidencia, como le pasó a Saulo, de saber que eso viene de parte de Dios. Aleluya. Es la única evidencia. Se tiene que notar que viene de parte de Dios. Es por eso que lo va a cumplir con tu vida. Aleluya. Lo va a cumplir con vos porque se tiene que notar la impronta del que lo hizo. Yo me gozo porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios está hablando a las personas en este lugar. Que este 2022 sea un año de ejecución en tu vida. Ejecuta el llamado de Dios. Porque hay mucho muerto por resucitar en el nombre de Jesucristo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay mucho muerto por resucitar en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Hay muchas personas que bautizar. Hay muchas personas que bautizar. Hay personas que necesitan
necesitan urgente ser bautizadas porque tienen un corazón dócil como el de eunuco, que le dijo: yo quiero ahí bautizarme. Movete, habla de la forma que el Espíritu Santo te muestre, pero ejecuta la orden del Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que llena nuestros corazones y nos moviliza. Es una palabra que nos moviliza todo el cuerpo. Cuando abrimos tu palabra, Señor, nuestras células comienzan a ver un desequilibrio ahí, porque es tu Espíritu Santo traspasando toda barrera humana. Señor, trata con nuestro corazón, derrumba todos los obstáculos que podamos tener, derriba nuestro orgullo, derriba nuestra forma de pensar, nuestras ideas preconceptuadas. Derriba, Señor, todo aquello que está obstaculizando que podamos cumplir con el propósito al cual fuimos llamados. Ahí en donde estás, orá a Dios. Decile lo que vos necesitas que Él haga para que puedas oírlo mientras vamos a escuchar esta canción. Si notas que las cosas importantes Habla con Cristo. perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de ti. Aleluya. Aleluya. Que me hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas, me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Aleluya. Si me despreocupado Gloria a Jesús. por pensar Habla nuestra vida, Señor. en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar, Zambullite en la presencia de Dios si ahí. ves que no soy mismo, Habla con Él. Él está ministrando tu vida. No soy yo, es el Espíritu Santo que está ahí con vos. Háblale. Háblale, háblale, háblale. corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame. Aleluya. Tu Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu Santo ministrando las vidas. Muchos se han olvidado que la gloria es para ti. Aleluya. Pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblanos, Señor, en esta tarde. No nos dejes continuar, Señor. Deténnos aquí, Señor. Deténnos aquí, Señor. Deténnos aquí, Jesús. Habla nuestras vidas. Habla nuestras vidas. Quebranta los yugos. Quebranta mi yo, Señor. Muda mi corazón. Muda mi corazón, Señor.
tu llamado. Que tu Espíritu Santo sea haciéndose realidad en nuestros corazones. Derriba las limitaciones de nuestra mente. Derriba las limitaciones de nuestra mente. El yo no puedo. Derriba el yo no puedo de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ejecutar tu llamado, papá. Que podamos ejecutar nuestro llamado en fe. En fe, Señor. Que podamos ejecutar el llamado en fe. Año de ejecución para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús declaro un año de ejecución, un año en el que los yugos se caen. Si estás imposibilitado, si sentís que estás atado de pies y manos, si sentís que tu mente no puede pensar otra cosa que en esas cosas que te traban, si sentís que tu mente no sale de algún lugar, vení acá a hablar con los pastores, a hablar con los líderes. Vamos a orar por tu vida. Vamos a transmitir palabra de vida a tu corazón. Vamos a ministrar libertad. Vamos a ministrar que se desatan las ataduras. No te quedes quieto. No te quedes atado. No te quedes cautivo. Levántate y ejecuta el llamado que Dios tiene para tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia, Señor. Porque tú eres santo, Jesús. Y eres tan lindo con nuestras vidas. Que nos tratas como a hijos, Señor, y nos mimas.